Bienvenidos a Panda Tale. Espero que disfruten escuchando la historia. Si les gusta, no olviden darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirse. El príncipe heredero consideraba a su hermana mayor como su diosa de la luna, pero en su corazón ya había otra amante. Para fugarse con su amado, mi hermana fingió su muerte y me obligó a ayudarla a fingir su fallecimiento y escapar del compromiso real. Cuando el príncipe heredero se enteró de su fallecimiento, quedó devastado. Más tarde me llevó al Palacio Oriental como su sustituto para seguir con vida. Tras nuestro matrimonio guardé el secreto de su falsa muerte, ayudando con todo mi corazón al príncipe heredero a ascender al trono. Con el tiempo los sentimientos se fueron desarrollando entre nosotros. El príncipe heredero, profundamente cariñoso, me prometió que jamás me traicionaría. El día de su coronación, mi hermana, que debería haber muerto, regresó repentinamente. Dijo que la había incriminado, alegando que la muerte fingida era mi plan para hacerle daño. Justo cuando estaba a punto de explicarle, mi hermana me clavó una horquilla de plata en la garganta. Antes de morir, vi al príncipe heredero abrazar a mi hermana. Los dos, uno que había regresado de la muerte, el otro que había perdido y reencontrado a su antiguo amor, con la pasión ardiendo con fuerza, pisotearon mi cadáver mientras se besaban sin cesar. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que mi hermana tomó la droga que simulaba la muerte. Bajé la vista para mirar el rostro dormido de mi hermana, fingiendo estar muerta. Cerré firmemente la tapa del ataúd. Quizás esta vez, deje que mi hermana muera de verdad. Solo fingiendo la muerte se podía escapar del contrato matrimonial de la familia real. Después viajaría por el mundo con su amante, un amor profundo y duradero. Hermana, me ayudarás con esto, ¿verdad? Cuando abrí los ojos, mi hermana mayor, Victoria, me rogaba que la ayudara a fingir su muerte. Ese mismo día, en mi vida anterior, mi hermana también había dejado de lado la dignidad de noble hija mayor, usando su lamentable apariencia para suplicarme sinceramente que la ayudara a fingir su muerte y fugarse con su amante. Mi hermana y yo nacimos en la familia de un general de tercer rango. Como hija mayor, fue elegida desde pequeña para ser la futura princesa heredera. Todo en ella fue cultivado según los estándares de la familia real. De hecho, su formación fue todo un éxito. En el banquete de palacio de hace 3 años, se rumoreaba que el príncipe heredero, con solo mirar a mi hermana de lejos, se enamoró perdidamente de ella, deseando poder recibirla de inmediato en el Palacio Oriental. Pero el príncipe heredero tuvo que seguir los protocolos reales, esperando pacientemente el momento oportuno para hablar del matrimonio. Durante esos 3 años de secreta admiración, sin conseguirla, mi hermana se convirtió en la luz de luna inalcanzable del príncipe heredero. El príncipe heredero jamás imaginó que mi hermana había sido seducida por un pobre erudito que estudiaba en la mansión del general. Durante ese periodo, la salud del príncipe heredero se vio afectada por una conspiración, dejándolo enfermo. Durante su peor enfermedad, el príncipe heredero solicitó específicamente ver a mi hermana. Cuando mi hermana llegó al Palacio del Este para atender al príncipe heredero con medicinas, este no pudo contener el malestar en el pecho e incluso vomitó suciedad sobre mi hermana. Como aún estaban en el Palacio del Este, mi hermana no se atrevió a perder los estribos. Solo al regresar a la mansión del general lloró abrazándose la cara, con todo el cuerpo apestando a dolor. Madre, suspiró profundamente. El príncipe heredero está gravemente enfermo. Aunque se recupere algún día, me temo que no durará mucho. ¿Será posible que mi hija, una vez casada, quede viuda de la familia real? Mi hermana, al oír estos suspiros, se desesperó aún más. Durante este tiempo sus sentimientos por ese erudito se intensificaron cada día. Más tarde, al acercarse el día de la boda, mi hermana deseó con todas sus fuerzas fugarse con él, pero estaba atada por fuertes grilletes. Solo podía buscar la muerte para liberarse. El amante de mi hermana había conseguido una droga que podía simular la muerte. La píldora causaba que la persona perdiera el aliento y el pulso durante 7 días, cayendo en un estado casi mortal. Mi hermana no se atrevió a molestar a papá y mamá, así que me rogó ayuda. Desafiar el contrato matrimonial real era un delito capital. Además, si la descubrían fingiendo su muerte para engañar a la familia real, resultaría en el exterminio de 9 generaciones. Realmente no entendía por qué este erudito era digno de una dama noble como mi hermana. Le aconsejé encarecidamente que se calmara.
Por muy débil que fuera el príncipe heredero, si mi hermana se casaba con él, aún podría disfrutar de gloria y riqueza en el futuro. Comparada con la de un estudiante pobre sin logros ni trayectoria, esta vida errante sería muchísimo mejor. Pero mi hermana se comportó con nobleza y me criticó, diciendo que no entendía lo que era el amor. Mi hermana me obligó a ayudarla a fingir su muerte. Como mi media hermana de otra madre, comprendí su sufrimiento y me ablandé para estar de acuerdo. Después de que mi hermana tomara la droga que simulaba la muerte, me encargué de cambiar el ataúd por uno con orificios de ventilación y le pedí a alguien que trajera a ese erudito a la tumba al 7º día para rescatar a mi hermana. Luego preparé carruajes y dinero para el viaje. Los despedí mientras mi hermana se fugaba con él hasta el fin del mundo. Lo hice con mucho cuidado, sin revelar ningún defecto. La familia y el príncipe heredero nunca sospecharon de la muerte de mi hermana. Pero después de que el príncipe heredero superara su dolor, descubrió de repente que yo, la hermanastra de otra madre, me parecía mucho a la persona de sus sueños. Así que me casó en el Palacio del Este como concubina. Realmente no esperaba que las cosas se desarrollaran así, pero yo era solo una joven protegida, elegida por la familia real, sin capacidad de resistencia. Tras casarme con el Palacio del Este, mantuve en secreto la falsa muerte de mi hermana, viviendo con esmero el día a día. Al principio el príncipe heredero ni siquiera me miraba, solo me trataba como una herramienta para satisfacer sus deseos, gritando el nombre de mi hermana delante de mí. Mi vida era peor que la muerte, así que tuve que competir por mi favor. Pero hiciera lo que hiciera, el príncipe heredero me regañaba por ser una imitadora. Senodi Donsi se refiere a una mujer fea de la leyenda china famosa por intentar imitar a Sisi, una belleza reconocida, hasta que le llevé un tazón de sopa medicinal al príncipe heredero. Mi madre era originalmente una médica Rong occidental capturada por mi padre en el campo de batalla, quien salvó su vida gracias a sus habilidades médicas. Al crecer, absorbí y aprendí la medicina Rong occidental. El príncipe heredero, cansado de las recetas de la Academia Médica Imperial, disfrutaba bebiendo mi sopa medicinal. La medicina Rong occidental difería ligeramente de los remedios habituales en la Academia Médica Imperial. Inesperadamente tomé una decisión inusual y curé la grave enfermedad del príncipe heredero. A medida que su salud mejoraba día a día, su temperamento mejoraba. Me miraba con otros ojos, llamándome su salvavidas. Mis padres creyeron que mi hermana había muerto de una enfermedad. Al ver que el príncipe heredero mostraba signos de recuperación, depositaron todas sus esperanzas en mí, la media hermana de otra madre, quien me ayudó incondicionalmente. 2 años después ayudé al príncipe heredero a recuperarse y, ocasionalmente, le ofrecí estrategias para ayudarle a afianzar su posición como príncipe heredero. La vida mejoró gracias a mi astucia. Hasta el 2.º año después de la fuga de mi hermana, recibí una carta suya. En ella se quejaba de que su amante no tenía ambición de ascender y había malgastado todos sus ahorros. Dijo que su amante frecuentaba burdeles, y que los poemas que antes se usaban para alabarla ahora se dedicaban a las cortesanas. Resultó que mi hermana no era la única. Cuando estaba borracho incluso la golpeaba, diciéndole palabras insultantes. Por la carta presentí que mi hermana lamentaba su decisión, pero las cosas habían llegado a este punto. Mi hermana estaba decidida a fugarse con su amante, fingiendo su muerte con demasiada determinación. Ya no había vuelta atrás, si regresaba, sin duda implicaría a 9 generaciones. Así que en secreto usé dinero para ayudar a mi hermana, asegurándome de que incluso si dejaba a ese hombre, pudiera vivir una vida libre y cómoda. En aquel entonces el príncipe heredero me llevó de viaje a Jiangnan. Todos me envidiaban por recibir un favor tan exclusivo. Mi hermana, que vive en tierras lejanas, también se enteró de la noticia. En su carta escribió: escuché que mi hermana menor se ha convertido en la concubina predilecta del príncipe heredero. Si no me hubiera fugado, esta gloriosa vida habría sido mía. Mi hermana no sabía cómo había sufrido humillación en el Palacio Oriental. En realidad, no era algo que envidiar. Tampoco noté la anormalidad en la carta de mi hermana. Medio año después, mi hermana dejó de contactarme. Pasó otro año, y el emperador falleció. La noche antes de la coronación del príncipe heredero, me miró con cariño y dijo: Sofía, puedo concederte el puesto de noble consorte. Jamás te traicionaré.
Planeaba honrar póstumamente a mi hermana como emperatriz para consolar el alma de la joven de sus sueños, fallecida prematuramente. Yo había hecho tanto, pero al final, seguía siendo solo una noble consorte. Pero sabía que para él, yo solo era una herramienta para satisfacer sus deseos. No necesitaba mi amor e incluso lo encontraba problemático. Ese título ya era bastante bueno. Nadie esperaba que el día de la coronación del príncipe heredero, mi hermana, fallecida hacía 2 años, regresara. Vestía ropas toscas con solo una horquilla de plata en el pelo, y su figura se veía demacrada, como si hubiera sufrido durante mucho tiempo. En cuanto apareció mi hermana, la mirada del príncipe heredero se fijó en ella. Mientras yo aún estaba en shock, mi hermana ya se había arrojado a los brazos del príncipe heredero. Lloró lastimosamente en su abrazo. Aunque su rostro estaba demacrado, conservaba su juventud. Las lágrimas que limpiaban el polvo la hicieron aún más delicadamente hermosa y conmovedora. El príncipe heredero estaba asombrado. «Victoria, estás viva». El corazón me dio un vuelco. Una vez que descubrió lo que pasó hace años, que mi hermana fingió su muerte, toda nuestra familia sería exterminada. Pero inesperadamente mi hermana me señaló de repente y dijo que quería reemplazarme y casarse con alguien del Palacio Oriental, así que me envenenó. Por suerte me salvé. Pero durante estos 2 años perdí la memoria. Hace solo 2 días que la recuperé. Mi hermana se apoyó débilmente en el pecho del príncipe heredero. Lo he recordado todo. Resulta que soy el prometido de Su Alteza. Su Alteza me amaba profundamente. Sin embargo, mi hermana casi me mata, rompiéndole el corazón a Su Alteza. Eso no es cierto. Eso no es cierto, protesté en voz alta. Claramente fuiste tú quien ignoró su responsabilidad con la familia y usó una muerte fingida para escapar libremente. Ahora me acusas falsamente al revés, diciendo que orquesté la muerte fingida para envenenarte ese día. Mi hermana era una bruja occidental, experta en varios insectos y venenos. Ella usó estos métodos para hacerme daño. Mi hermana lloró lastimosamente en los brazos del príncipe heredero, con sus delgados hombros temblando. Estás mintiendo. Tenía cartas que lo demostraban. Ese día, claramente fuiste tú quien fingió. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, mi garganta palpitó de dolor y la sangre salpicó el suelo. Bajé la mirada con incredulidad. La horquilla de plata que mi hermana sostenía en la mano se me había clavado profundamente en la garganta. Sus ojos estaban llenos de odio. Los 2 años de sufrimiento que soportó con su amante se habían transformado en esta horquilla, clavándose en mi garganta. No pude articular palabra, caí al suelo y me retorcí mientras la sangre salpicaba por todas partes. El príncipe heredero, a quien había curado con mi medicina, ahora me observaba fríamente. Levantó la cara de mi hermana y la besó apasionadamente. Le dijo, «Eres mitad. Una hermana de otra madre solo fue tu sustituto. Mientras aparezcas, ella no significa nada para mí. Te haré mi única esposa legítima, mi única emperatriz. Victoria, te he encontrado de nuevo». Mi hermana regresó. El muerto volvió a la vida. El amor perdido, reencontrado, ardía dulce como la miel, ardiente como el fuego, inseparable. En ese momento finalmente comprendí que solo podía morir en palacio, mientras que mi hermana tenía innumerables caminos para escapar. Mi hermana, traicionada por su amante, corrió de vuelta al palacio, eligiendo el momento perfecto para sentarse en el trono de la emperatriz. Mientras tanto, yo, luchando por sobrevivir en palacio, fui pisoteada por el príncipe heredero, convirtiéndome en la broma más trágica. «Hermana, ¿me ayudarás o no?». Al ver mi vacilación, mi hermana me arrancó de repente la horquilla dorada de la cabeza. Me sobresaltó el brillo intenso de la punta. Instintivamente me cubrí el cuello al ver a mi hermana sujetar la horquilla contra su propia garganta. Solo entonces me di cuenta de que había renacido al momento en que mi hermana planeó fingir su muerte. Si Adrián no me quiere, ya estoy prácticamente muerta. Al igual que en mi vida anterior, mi hermana me obligó a ayudarla a fingir su muerte. La observé con frialdad, arrebatándole fácilmente la horquilla dorada. «Hermana, te ayudaré». Mi hermana nunca dudó de mí. Desde la infancia hasta la edad adulta, fui la hermana menor obediente que siempre la escuchaba y la respetaba profundamente.
Sacó una pastilla roja y dijo: «Esta es la pastilla de la muerte instantánea que me dio Adrián. Con solo tomarla, me quedaré sin aliento y sin pulso durante 7 días y 7 noches. El 7º día, a la misma hora, me despertaré. 2 días antes, fingiré estar enfermo y al 3er día tomaré la pastilla. Todos en casa correrán la voz de que morí de un resfriado fuerte». Me agarró la mano y me dijo con seriedad: «Hermana, cuando llegue el momento, debes dejar agujeros para que respire mi ataúd, y la tapa debe ser de madera más ligera. Así, cuando despierte al 7º día, tendré la fuerza para abrirla y no me asfixiaré. Cuando despierte, Adrián vendrá a buscarme». Me contó todo su plan. No se trataba de confiar en mí, sino de darme órdenes. Las hijas mayores nobles siempre creían que las hijas secundarias no se atreverían a desobedecer sus órdenes. «Hazlo bien y serás mi mejor hermana». Mi hermana me hizo mirarla a los ojos y estar de acuerdo. Sabía que las hijas de secundaria no tenían nada más temible que mirar a los ojos profundos de la hija mayor. La mirada de la hija mayor era lo más aterrador en la vida de una hija secundaria, mientras que su reconocimiento era lo que más deseaba la hija secundaria. Mi hermana estaba segura de que no me atrevería a mentir frente a sus ojos. Tomé la mano de mi hermana. «Lo que más he deseado en esta vida no es la fama, sino recibir el reconocimiento y los elogios de mi hermana. Sin duda te ayudaré a cumplir este hermoso destino». Todo transcurrió según el plan de mi vida anterior. Mi hermana primero fingió estar resfriada y se negó a asistir a los banquetes de palacio. Tras fingir estar enferma durante 2 días, tomó la píldora de la muerte instantánea. Esa noche mi hermana dejó de respirar y no tenía pulso. La píldora de la muerte instantánea era realmente poderosa, engañando a todos los médicos imperiales. Finalmente la noticia de la muerte de mi hermana llegó al palacio. Padre y madre lloraron desconsoladamente. Mi padre lloró porque la hija a la que había dedicado tanto esfuerzo durante años para que se convirtiera en princesa heredera y futura emperatriz había muerto de forma tan absurda. Mi madre lloró de verdad, después de todo, era su hija biológica. Pero en mi vida anterior, tras la muerte y resurrección de mi hermana, aunque la pareja notó algo extraño en su muerte, no se atrevieron a hablar. Reconocieron tácitamente que había causado la muerte de mi hermana, un delito merecido. Pronto el ataúd hecho a medida llegó a la mansión. Golpeé el ataúd donde yacía mi hermana, recordando dejar agujeros de ventilación a ambos lados. La tapa del ataúd, aunque parecía gruesa, estaba hueca por dentro. Con la fuerza de una mujer, se podía abrir. A la mañana siguiente temprano, quemé incienso para enrojecerme e hincharme los ojos, y luego fui llorando a ver a mis padres, contándoles que mi hermana se había aparecido en sueños la noche anterior. Mi hermana dijo que no le gustaban los ataúdes de madera porque los insectos se los comerían y con el tiempo se encharcarían. Mi hermana, que amaba la belleza y la vida, ¿cómo podría soportar semejantes cosas? Anoche en mi sueño mi hermana lloró toda la noche. Mi hermana también dijo que mis padres le preguntaron con urgencia qué más deseaba mi hermana para que apareciera en sueños. Con lágrimas en los ojos, dije que mi hermana quería un ataúd de piedra. Los ataúdes de piedra son gruesos y pesados, no se devoran por insectos ni se inundan, y son robustos y hermosos. Solo en un ataúd de piedra mi hermana puede descansar en paz. Mi madre lloró aún más al oír esto. Mi pobre hija. Su padre se sacudió la piel por dentro y luego la convirtió en un ataúd de piedra. La niña fue mimada desde pequeña, incluso muerta, no debería sufrir así. Antes del entierro colocaron a mi hermana en el ataúd de piedra. Llegué temprano a propósito para contemplar su rostro sereno. Parecía como si estuviera profundamente dormida. En realidad, solo fue un sueño, pero todos la creyeron muerta. Que muera de verdad. Hermana, descansa en paz. Cierra la tapa del ataúd. 3 o 4 hombres corpulentos estaban a punto de cerrar la tapa del ataúd de piedra cuando de repente se oyó un grito desde afuera. ¿Quién se atreve a cerrar el ataúd? Me dio un vuelco el corazón. Al levantar la vista, vi al príncipe heredero Alexander Sterling, con los ojos enrojecidos y entrecerrados, apretando los dientes con seguridad. Mi Victoria no ha muerto. El príncipe heredero se tambaleó hacia el ataúd, mirando el hermoso rostro dormido de mi hermana, murmurando con profundo dolor:
Victoria, si no hubieras muerto, aún habría tenido la oportunidad de casarme contigo como mi princesa heredera. ¿Por qué te fuiste así? Respiré aliviado. Resultó que el príncipe heredero solo había venido a expresar su fascinación. Me había preocupado en vano, temiendo que los médicos de palacio hubieran descubierto algo que alertara al príncipe heredero sobre la verdad. El príncipe heredero tocó con tristeza el frío ataúd de piedra, preguntando con vacilación, ¿para qué usar un ataúd de piedra? Mis padres habían llorado hasta no poder responder. Di un paso al frente haciendo una débil reverencia con lágrimas en los ojos. Su Alteza, mi hermana, apareció en mis sueños diciendo que temía que unos insectos subterráneos se la comieran. Así que nos cambiamos a un ataúd de piedra. Dicho esto, dejé caer una lágrima falsa, mirando lentamente al príncipe heredero, igual que en mi vida anterior. Al ver mi rostro con claridad, el príncipe heredero abrió los ojos de par en par por un instante. Su amor por mi hermana era real, pero su naturaleza voluble, cambiando de afecto cada 15 días, también lo era. En efecto, los muertos no pueden volver a la vida. Ante mí apareció una noble dama, viva y delicada. Suspiró. De repente su rostro palideció, tambaleándose y cayendo. Su Alteza, me temo que ha sufrido demasiado y ha enfermado. Ayudemos a Su Alteza a descansar rápidamente. El príncipe heredero fue llevado al cálido pabellón. Mis padres tuvieron que cuidar de este noble real. Miré a mi hermana, que yacía en el ataúd de piedra, y le ordené con frialdad que cerrara la tapa rápidamente. 3 o 4 jóvenes trabajaron juntos para cerrar herméticamente el ataúd de piedra, de modo que no pudo entrar ni una brisa. Al 7º día, mi querida hermana fue llevada a la tumba del noble. Funcionarios de toda la capital acudieron a rendir homenaje a la hija mayor, que falleció prematuramente. Incluso erigieron altares conmemorativos en las calles. Con semejante magnitud, toda la capital supo que la hija mayor de la familia Blackwood había fallecido por enfermedad. Tras finalizar los ritos funerarios y regresar a la mansión Blackwood, ya era de noche. Anna, mi doncella más cercana, corrió y dijo que alguien parecía seguirnos de regreso. Segundo fallo. Levanté la taza de té de la mesa y miré hacia los aposentos de mi hermana. Hace 7 días, a la hora del perro, mi hermana se llevó la muerte imitando la droga. 7 días después, en este mismo instante, mi hermana despertaría del ataúd de piedra. Ven a caminar conmigo. Dije. Dejé la taza de té, me levanté con interés y salí de la mansión. Anna me siguió avisando, señorita, ya está oscuro. No salgas más. ¿Cómo podemos ver la obra si no salimos? Si tienes miedo, no necesitas seguirme. Salí sola por las puertas de la mansión. Tras dar unos pasos, una cuchilla me detuvo en un. ¿Dónde enterraste a tu hermana? Bajo la luz de la luna, el amado de mi hermana, Adrián Chen, me puso un cuchillo en el cuello. Ya no tenía la elegancia académica que mostraba ante mi hermana. Sus ojos ahora revelaban un brillo feroz al presionarme. Llegas media hora tarde. ¿Quieres arruinar todo el plan? Según nuestro acuerdo, debería haberme encontrado con Adrián media hora antes en la tumba. Cuando mi hermana despertó, Adrián estaba alerta. Me amenazó. Te lo aseguro, a tu hermana no le puede pasar nada, o te arrastraré conmigo y correrás la misma suerte. Entendí lo preocupado que estaba por la vida de mi hermana. Solo yo sabía con claridad lo codicioso que estaba por la belleza de mi hermana, y aún más por la riqueza que mi hermana se llevaría al fugarse. Adrián no pudo proponerle matrimonio como es debido. Ni siquiera pudo cruzar el umbral de la mansión Blackwood. Solo podía usar trucos para engañar a mi hermana y que se fugara con él. No solo conseguiría a la persona, sino también el dinero. Pasaron tantas cosas en la mansión. ¿Cómo podría llegar a tiempo? Aparté su espada con calma, me di la vuelta y volví. Ya casi es la hora de la perra. Debería estar despertando. ¿Corre a la tumba a recogerla?, preguntó Adrián con avidez. ¿Trajiste los billetes, las escrituras y los contratos de compraventa de tierras? Tu hermana ha vivido con lujo durante tantos años. Sin estos como dote al fugarse, tendrá que vivir en la miseria. Qué ridículo, estaba usando a mi hermana para amenazarme. En mi vida anterior, sentí lástima por mi hermana,
temiendo que hubiera expresado sus verdaderos sentimientos. Ahora, como mi hermana vivía en la miseria, no tenía nada que ver conmigo. Habrá una dote sorpresa en la tumba. Lo consolé. No te preocupes, les daré una sorpresa a ti y a mi hermana cuando se fuguen. A Adrián ahora solo le importaba el dinero. Al enterarse de que lo había arreglado todo, finalmente envainó su cuchillo. En la tumba, cuanto más profunda era la noche, más aislado estaba. El mecanismo de entrada a la tumba ya estaba abierto. Adrián me dejó guiar. La tumba de mi hermana era espaciosa, pero sinuosa. Fingí estar perdida a propósito, guiando a Adrián en círculos durante 2 vueltas hasta la hora del perro. De repente, desde lo profundo de la tumba, se escuchó el grito aterrorizado y desesperado de una mujer. Ajá, ¿por qué no puedo abrirla? No estoy muerta. Sálvame. Adrián siguió el sonido de inmediato, pronto vio ese ataúd de piedra. Ajá, ¿por qué no puedo abrirla? Sálvame. Sálvame. Muerta. No estoy muerta. Sálvame. Los gritos lastimeros de mi hermana se volvieron cada vez más desgarradores, como si un fantasma femenino causara estragos en la tumba. ¿Por qué es un ataúd de piedra? Adrián gritó en estado de shock, se giró para mirarme fijamente. Me encogí de hombros con inocencia. Adrián, Adrián. Al oír la voz de su amado, mi hermana comenzó a llamarlo sin parar. Adrián respondió mientras intentaba abrir el ataúd de piedra, pero esa tapa requería la colaboración de 3 o 4 hombres fuertes para moverla. ¿Qué podía hacer un simple erudito? Por mucho que lo intentara, la tapa del ataúd no se movía. Los gritos de mi hermana dentro del ataúd se volvían cada vez más lastimeros. Mi hermana despertó después de la muerte, el efecto de la droga que imitaba desapareció completamente desprevenida para que el ataúd estuviera tan herméticamente sellado. Solo cuando supo que el ataúd no se podía abrir, gritó desesperadamente. Pero cuanto más lastimeramente gritaba, más rápido se agotaba el aire en su interior. Me quedé observando fríamente. Justo cuando le quedaba una taza de té más, moriría asfixiada dentro del ataúd. Los gritos de socorro de mi hermana se hicieron cada vez más débiles. Adrián, presa del pánico, usó su cuchillo para abrir un agujero en la tapa de piedra del ataúd. También encontró una barra de hierro tirada en la tumba. Aunque solo era un erudito, sabía usar trucos ingeniosos. Antes de que mi hermana se asfixiara, logró abrir el ataúd con éxito. La tapa del ataúd de piedra cayó al suelo con un golpe sordo, volteándose hacia afuera. Había manchas de sangre de los arañazos de mi hermana. Mi hermana se incorporó del ataúd y abrió la boca para respirar el aire del exterior. Su ropa quedó inutilizada por el miedo y la lucha. En cuanto vio a Adrián, mi hermana lo abrazó fuerte, llorando y riendo. Adrián, pensé que no te volvería a ver. Victoria escapó de la muerte besando agradecida la mejilla de Adrián. Mi hermana consideraba a su amante un héroe. Tras una tensión extrema, Adrián se excitaba fácilmente. Mordió y besó los hombros y el cuello de mi hermana varias veces. Ni la tumba pudo impedir que esta pareja adúltera hiciera el amor allí mismo. Después de su intimidad, Adrián consoló a mi hermana con unas palabras y luego se giró para interrogarme. Sophia Blackwood, justo cuando estaba salvando a tu hermana, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué estaba tu hermana en un ataúd de piedra? ¿Hiciste esto? ¿Quieres hacerle daño y matar a tu hermana? ¿Quieres arruinar nuestro plan? ¿Qué plan? No entiendo lo que dices. Fingí inocencia. Solo entonces mi hermana empezó a sospechar. Salió a rastras del ataúd, con las uñas de ambas manos desgastadas por la tapa de piedra, pero aún tenía fuerzas para correr y abofetearme. Menuda persona. Sabías claramente que fingí mi muerte, pero aún así te atreviste a persuadir a mis padres para que me metieran en un ataúd de piedra. Querías que me asfixiara. Mi hermana fingió estar muerta. ¿Para qué fingía estar muerta? A estas alturas, sigues fingiendo ignorancia. Fingí estar muerta, por supuesto, para fugarme con Adrián. Tú sigues. Mi hermana, tras escapar de la falta de oxígeno, hablaba más rápido de lo que pensaba, sin ningún tipo de control. Adrián presentía que algo andaba mal y detuvo las palabras de mi hermana.
Esta mocosa sin duda tiene una conspiración para hacernos daño. Mejor matarla y silenciarla. Mi hermana oyó esto y también se puso en guardia contra mí. Años de cariño fraternal perdidos por una sola frase de incitación de su amante. Se quedó mirando el ataúd de piedra. Hermana, tú preparaste ese ataúd de piedra. Esta noche podrás experimentar la sensación de estar dentro. Adrián recogió el cuchillo del suelo y se acercó a mí paso a paso. Entrega los billetes y las escrituras. Te dejaré morir con tu cuerpo intacto. Si no, te cortaré en 8 pedazos. Esto es una tumba. Después de esta noche nadie descubrirá tu cadáver. Claro, fingí miedo, retrocedí 2 pasos y lloré a gritos. Sálvame. Sálvame. Adrián rió fríamente. Sálvate. ¿Quién vendrá a salvarte? Alguien la salvará. Se escuchó una voz extremadamente fría. Mi hermana tembló por completo. El príncipe heredero, originalmente oculto entre las sombras, apareció de pie detrás de mí. Los guardias que lo acompañaban rodeaban la tumba. Adrián, siendo solo un erudito, dejó caer su cuchillo asustado en cuanto los guardias desenvainaron sus espadas, arrodillándose en el suelo. Señalé a mi hermana con la ropa desaliñada y aún con vida, e informé al príncipe heredero. Su Alteza, ya dije que mi hermana fingió estar muerta para fugarse. ¿Me crees ahora? Aquel día, cuando el príncipe heredero se desmayó en la mansión Blackwood, le di una medicina. La enfermedad del príncipe heredero era un efecto persistente de haber sido envenenado años atrás. La Academia Médica Imperial siguió los métodos de tratamiento tradicionales, que resultaron ineficaces durante años. La medicina que ofrecí era una receta que había investigado durante 2 años en mi vida anterior, que contenía elementos de fuego mezclados con mi sangre. Le dije deliberadamente al príncipe heredero que, desde la infancia, mi madre me había dado 100 píldoras de hierbas para consumir, crecí con ellas, para que mi sangre pudiera usarse como medicina. Esa medicina era el resultado de 2 años de investigación en mi vida anterior. Por supuesto, hizo efecto de inmediato. En cuanto lo bebió, el mareo y el dolor de cabeza del príncipe heredero desaparecieron. Así que eres mi catalizador medicinal. El príncipe heredero me levantó la barbilla y me examinó el rostro. Fingí ser dócil como un gatito, acurrucándome en la palma de la mano del príncipe heredero. Su Alteza, considerando que mi receta la curó, le ruego que perdone el crimen de mi hermana de fingir su muerte. El príncipe heredero estaba desconcertado. Tu medicina me curó. ¿Eso es mérito porque sería un crimen? Le pedí al príncipe heredero que despidiera a todos y me arrodillé en el suelo con determinación. Quiero denunciar a mi hermana por adulterio, por fingir su muerte para romper su compromiso y por querer fugarse con su amante. La mirada del príncipe heredero se volvió fría. Nadie podría cometer semejante engaño. Aunque fuera la mujer que más amaba, dices que Victoria fingió su muerte. No me atrevo a mentir a medias. Mi hermana yace ahí porque se mató fingiendo estar bajo los efectos de la medicina. Fingió estar muerta para romper su compromiso con el Palacio Oriental y fugarse con su amante. Me obligó a cooperar con este plan. De verdad que no soportaba ver a mi hermana arruinar la reputación de la familia Blackwood, ni quería herir a Su Alteza, así que no hablé antes. Si Su Alteza no me cree, puede dirigir tropas para emboscar la tumba esta noche a la 4ª guardia. Miré directamente a los ojos dubitativos del príncipe heredero, cada palabra resonando con claridad. Traeré a ese adúltero hasta aquí, para que Su Alteza pueda atraparlo con las manos en la masa. El príncipe heredero se ocultó en las sombras, observando durante un largo rato, viendo la escena completa de mi hermana resucitando, abrazando y besando a Adrián. Vio cómo mi hermana me cuestionaba por qué no cooperaba con el plan de la falsa fuga. También vio cómo el amante de mi hermana quería matarme para silenciarme. El príncipe heredero lo presenció todo con sus propios ojos. Mi hermana aún albergaba esperanzas, inquiriendo, Su Alteza, ¿por qué está aquí? Ya que dijo que fingió su muerte para fugarse con su amante, he estado aquí. El príncipe heredero extendió la mano para tocar las marcas de beso que su amante acababa de dejar en el cuello de mi hermana. Mi hermana temblaba por completo. Su Alteza, por favor, déjeme explicarle. Explíqueme. El príncipe heredero rió con frialdad,
apretando de repente la mano para estrangular a mi hermana. Victoria Blackwood, ¿te atreves a fingir que estás muerta para engañarme? Al amanecer del día siguiente las puertas de la mansión Blackwood se abrieron de golpe. Victoria y Adrián fueron arrojados al salón principal por los guardias. Padre y madre, al oír la conmoción, salieron corriendo y vieron a su hija mayor, supuestamente muerta, ahora de pie con vida ante ellos, con la ropa desaliñada, junto a un pobre estudiante derribado al suelo por los guardias. El príncipe heredero, furioso, sostenía su espada, con la punta apuntando directamente entre las cejas de su padre. General Blackwood, ha criado usted muy bien a su hija. La hija mayor de los Blackwood se atreve a fugarse con su amante, fingiendo incluso su muerte para romper nuestro compromiso. Este crimen por sí solo basta para exterminar a las 9 generaciones de su familia. Mamá seguía en shock. Papá lo comprendió todo al instante. Victoria, no moriste sino que te fugaste con tu amante. ¿Cómo te atreves a hacer semejante artimaña? Padre, no me llames padre. Usaste la vida de cientos de personas de la familia Blackwood para satisfacer tus propios deseos egoístas. Todos mis años de cultivación fueron en vano. Mi hermana apretó los dientes con lágrimas. Aún tenía moretones morados en el cuello causados por la asfixia del príncipe heredero. El príncipe heredero no la había matado en el acto, incluso la había escoltado de vuelta a la mansión Blackwood al amparo de la noche sin alertar a los demás. Basándose en estos puntos, Victoria apostó a que el príncipe heredero aún sentía algo por ella. De repente me señaló y dijo, no tenía ni idea de fingir la muerte. Era claramente una conspiración de mi hermana. Es todo culpa suya. Usó drogas para hacerme daño. Así es, exactamente así. Y ese Adrián es cómplice de mi hermana. Conspiró con ella para arruinar mi reputación. Príncipe heredero, Su Alteza, por favor, vea con claridad. Victoria se arrodilló a los pies del príncipe heredero, negando desesperadamente su culpa y culpándome por completo. Mi madre reaccionó rápidamente, repitiendo de inmediato, así es, fue Sofía quien incriminó a mi hermana. Victoria es inteligente y culta, la joven más correcta y virtuosa de la capital. ¿Cómo pudo fugarse? Debió ser Sofía, celosa de la hija mayor, quien puso veneno en su medicina para el resfriado, queriendo matar a Victoria para que pudiera casarse con un miembro del Palacio Oriental y disfrutar de gloria y riqueza. Príncipe heredero, por favor, no malinterprete a Victoria. Su padre también era astuto. Al ver que el propio príncipe heredero había descubierto la falsa fuga, ninguna defensa podía refutarla. Entre dos males, elegir el menor. En ese momento crítico, por supuesto, tenía que proteger a la hija mayor. Él también se arrodilló. Su Alteza, Victoria es inocente. Todo es obra de Sofía. Su madre era una bruja occidental que entendía todo tipo de drogas extrañas y venenosas. Me temo que mi Victoria ni siquiera había oído hablar de esa rara droga que imita la muerte. Debió ser Sofía quien la creó para dañar a la hija mayor. Incluso se atrevió a cometer adulterio con ese tal Adrián Chen. Él fingió dolor, postrándose en el suelo. Este viejo ministro no lo disciplinó con rigor. Ruego el castigo de Su Alteza. Pero este crimen fue causado por la hija secundaria. Esta hija secundaria es hija de una bruja occidental malvada, no de la familia Blackwood. Sus crímenes no deberían involucrar a toda la familia Blackwood. Me quedé a un lado, observando el rostro frío y egoísta de mi padre, y de repente me reí. Realmente digno de ser el general Blackwood. Hace años en el campo de batalla codiciaste la belleza de mi madre, la secuestraste y la obligaste a tener hijos. Luego la encerraste en la cárcel, obligándola a fabricar medicinas, sin permitirle jamás la libertad. Cuando mi madre murió fingiste llorar lastimeramente, haciéndote pasar por un esposo devoto. Ahora que la hija mayor ha cometido un delito capital, no dudan en expulsarnos a mí y a mi madre de la familia Blackwood. No debería sentirme herida, ya me he acostumbrado a esto. Esta pareja nunca me consideró realmente su hija. A los ojos de mi hermana, yo era solo un peldaño para ser sacrificado y pisoteado a voluntad. ¿De qué te ríes? El príncipe heredero me miró. Dejé de reír y dije, me río de su estupidez. En realidad, demostrar que mi hermana y ese erudito no tienen ninguna relación es muy sencillo.
Le lancé un cuchillo a mi hermana y le dije que matara personalmente a ese erudito. Así, ¿no demostraría que en el corazón de mi hermana solo existe Su Alteza? Victoria levantó la cabeza de repente y me miró fijamente. Sofía, hermana, ¿eres realmente cruel? Cruel, me reí. ¿No te ayudó Adrián entonces? Sigues diciendo que conspiró contra ti. Entonces es tu enemigo, ¿verdad? Te digo que mates a tu enemigo, ¿y me llamas cruel? ¡Qué contradictorio! Victoria se quedó sin palabras ante mis palabras. Victoria, si matas a Adrián, creeré que eres inocente. Si no, el príncipe heredero me lanzó una mirada significativa. Inmediatamente todos los guardias circundantes desenvainaron sus espadas al unísono. Si no, esta noche exterminaré a las 9 generaciones de la familia Blackwood. El padre Blackwood tembló de miedo conmocionado al mirar al príncipe heredero. Su Alteza Victoria ha sido agraviada. Silencio, gritó el príncipe heredero. El padre Blackwood no se atrevió a hablar más. Habían calculado que el favor del príncipe heredero hacia la hija mayor sin duda lo haría indulgente con ella. Pero desconocían cómo la hija mayor había muerto y resucitado, cómo se había enredado con Adrián en la tumba, todo había sido presenciado por el príncipe heredero. Las pruebas eran irrefutables. Por mucho que el príncipe heredero apreciara a la hija mayor, no podía fingir que nunca había sucedido. Hazlo. Hermana, si tú y Adrián no tienen nada entre ustedes, ¿por qué no actúas? Di un paso al frente y le puse el cuchillo en la mano a mi hermana. ¿Es más importante el amor, o lo son los padres? Hazlo. No te atreves. Así que tienes otras ideas. ¿Por qué no actúas? Demuestra que tú y Adrián tienen sentimientos inapropiados. Finges tu muerte para fugarte con ese hombre. Te atreves a desafiar la autoridad real. Se atreven a engañar al soberano. Buscan su propia muerte mientras arrastran a toda la familia Blackwood a morir con ustedes. Son exactamente el tipo de pareja adúltera que daña al país y a su pueblo. Provoqué a mi hermana constantemente. Apretó el cuchillo con fuerza, mirándome fijamente, con todo su cuerpo temblando de vergüenza y rabia. Hazlo, Victoria. El padre Blackwood finalmente no pudo contenerse y ordenó: demuestren su inocencia. Demuestren la inocencia de nuestra familia Blackwood. Hazlo. ¿Acaso el amor es más importante que la familia? Madre también suplicó. Victoria, mátalo rápido. Mata a ese hombre. Sigues siendo la hija mayor y más noble de la familia Blackwood. Sigues siendo la princesa heredera. Bajo múltiples presiones, Victoria levantó el cuchillo. Los sirvientes ya le habían atado las manos y los pies a Adrián con fuerza, amordazado. No podía decir ni una palabra, solo miraba a mi hermana con ojos aterrorizados, sacudiendo la cabeza frenéticamente y suplicando con voz inarticulada. La mano de Victoria, que sostenía el cuchillo, temblaba violentamente. De repente mi hermana rompió a llorar. No puedo soportarlo. Amo a Adrián. Al oír esa frase, los padres de Blackwood palidecieron. La hija mayor de repente lloró y se quejó como si todo el mundo la hubiera tratado mal. En la mansión Blackwood, estaba rodeada de criadas a diario sin ninguna libertad. A diario se veía obligada a aprender las 4 artes, y luego la etiqueta real, exhausta hasta la respiración. En la mansión, solo podía viajar en carruajes de lujo, luciendo pesadas horquillas de oro y joyas que le oprimían la cabeza de forma sofocante. Miró a Adrián con ojos llenos de amor. Solo Adrián puede darme la libertad. Me preparará un plato de gachas calientes de verduras silvestres. Ese es el sabor campestre que nunca he probado. Solo él está dispuesto a dejarme lavar platos y ropa. Solo él no me exige mantener la dignidad de una dama noble. Solo con él me siento útil cada día, me siento yo misma. Odio esos carruajes. Preferiría caminar cientos de kilómetros con él para ver flores silvestres. Eso es lo que hacen las parejas normales. Esa es la vida sencilla que quiero. No seguir todas las reglas de la jaula dorada del Palacio Oriental. Victoria miró al príncipe heredero y dijo: no necesito una vida de lujos. El amor verdadero es mejor que toda la gloria y la riqueza. Con amor, hasta beber agua te llena.
Tras decir esas palabras, el cuchillo se le cayó de la mano a Victoria. De repente mi hermana se desplomó en el suelo, desmayada. El príncipe heredero inconscientemente se adelantó para sujetarla, pero se contuvo a tiempo. Vi en sus ojos una decepción y una impotencia difíciles de disimular al mirar a mi hermana inconsciente. Pero rápidamente esa decepción se convirtió en furia. Porque le había dado a mi hermana inconsciente un medicamento para fingir un embarazo de 3 meses. Esta vez le tocó al príncipe heredero desmayarse de ira. Lo ayudaron a descansar en el cálido pabellón de la mansión Blackwood. Le preparé una medicina. Cuando el príncipe heredero despertó, se frotó las sienes con dolor, sin comprender qué le pasaba. A los ojos de Victoria, ese pobre erudito fracasado es mejor que yo, el príncipe heredero más noble bajo el cielo. Dejé la medicina caliente a su lado y esperé a que se calmara. Su Alteza es el hombre más noble bajo el cielo, solo superado por el emperador. No es culpa de Su Alteza que mi hermana esté así, solo está temporalmente hechizada y extraviada. Tengo una manera de hacer que mi hermana se arrepienta de lo que hizo hoy. El príncipe heredero me miró como. Mi hermana está así porque está demasiado enamorada de ese erudito. Ahora que está embarazada, si la obligamos a abortar, mi hermana sin duda se sentirá resentida con Su Alteza. Cuanto más se lo prohíba, más pensará que ella y Adrián son la pareja perfecta, y sus sentimientos se intensificarán. El príncipe heredero frunció el ceño. No puedo liberarla ni capturarla. ¿Por qué no deja que Su Alteza la deje fugarse con ese erudito? Cumpla con sus promesas. No le gusta la vida lujosa. Que Su Alteza la despoje de sus horquillas de oro y sus ropas finas, que viva la vida de pareja común que desea con ese erudito. Que coma unos cuantos tazones más de gachas de verduras silvestres, que ayude a ese erudito a lavar la ropa y los platos unas cuantas veces más. Para una noble protegida, una vida así podría ser una experiencia nueva durante los primeros días. Pero después de unos meses, por muy profundos que sean los sentimientos, será difícil de soportar, y mucho menos varios años. El príncipe heredero comprendió lo que quería decir. Dudó un poco. Le gustaba tanto mi hermana que aunque su cabeza creciera como un bosque verde, no soportaría soltarla. No soporta matar, no está dispuesto a soltarla. La medicina está en su punto. Sostuve una aguja de plata, pinchándome la yema del dedo frente al príncipe heredero y luego vertí una gota de sangre en la medicina. Levanté el cuenco de la medicina con ambas manos y se lo ofrecí al príncipe heredero. Su Alteza, por favor, tome su medicina hoy primero. La salud es lo más importante. El príncipe heredero examinó cuidadosamente mi apariencia, de hecho, era muy parecida a la de mi hermana, con un temperamento similar, solo que más amable, más comprensiva y con mejor trato con la gente que ella. El príncipe heredero me levantó la barbilla de repente. Quiero que seas mi catalizador medicinal para la vida, lo que significa que quería que yo fuera su princesa heredera. Más allá de mis expectativas, fingí sentirme halagada pero asustada. Su Alteza, pero solo soy una hija secundaria. ¿Y qué si tú eres una hija secundaria? Tu hermana, a pesar de ser noble, fingió su muerte, cometió adulterio, se embarazó fuera del matrimonio y cometió actos desvergonzados que implican a 9 generaciones, aunque aún se atreve a cometerlos. Victoria se atreve a traicionarme y buscarse a otro hombre. Naturalmente también puedo casarme con otra mujer. El príncipe heredero estaba furioso con Victoria. A diferencia de mi vida anterior, donde solo era un peón en su juego amoroso, en esta vida también puedo convertirme en quien mueve las piezas. Me abracé con entusiasmo al príncipe heredero. Por la experiencia de mi vida anterior comprendí por un momento a este hombre, pues sabía que le gustaban las mujeres que lo obedecían y admiraban. Así que adopté la apariencia que prefería el príncipe heredero, diciendo con coquetería, entonces, Su Alteza debe serme muy favorable. Solo entonces mi hermana podrá comprender el tremendo error que fue perder a Su Alteza. Los padres Blackwood estuvieron angustiados durante 3 días, temblando de miedo por la exterminación familiar. Inesperadamente recibieron un decreto de matrimonio. El príncipe heredero fue personalmente a pedirle al emperador que se casara conmigo como su princesa heredera. Aunque era hija menor, seguía siendo hija de la mansión de un general de 3er rango. El emperador consideró que este matrimonio era un tanto incompatible,
pero el príncipe heredero insistió en casarse conmigo. El emperador sabía que al principio el príncipe heredero le gustaba la hija mayor de los Blackwood. Ahora que la hija mayor había fallecido prematuramente, casarse con la hija secundaria era una segunda opción, pero aceptó a regañadientes. Mi hermana estaba encarcelada en el cobertizo de la mansión Blackwood. Temiendo que se revelara este vergonzoso asunto, ni siquiera invitaron a médicos externos. Todos los medicamentos para el embarazo y la conservación que tomó mi hermana fueron recetados por mí. El príncipe heredero decretó que la princesa heredera Victoria mirara fijamente a la anciana que le daba la noticia, insistiendo: ¿Está segura de que el decreto dice que se le concede el matrimonio a Sofía como princesa heredera? Sí, señorita. El decreto establece claramente que se le concederá el matrimonio a la segunda señorita como princesa heredera. ¿Cómo es posible? Sofía es solo una hija secundaria. ¿Cómo podría gustarle al príncipe heredero? Señorita ha cometido tantas cosas vergonzosas. Naturalmente el príncipe heredero prefiere a la segunda señorita. ¡Qué impúdico! ¿Quién te crees para hablarle así a la hija mayor de los Blackwood? Señorita. La anciana miró a su alrededor. La hija mayor de los Blackwood ya había fallecido. La llevaron a la tumba hace medio mes. ¿Quién eres? Tú. La noticia de la falsa muerte de mi hermana siempre había sido ocultada por la familia Blackwood. Desde que mi hermana fingió su muerte, perdió para siempre la oportunidad de volver a ser la hija mayor legítima de los Blackwood. Además, mi hermana había cometido adulterio con otro hombre y había quedado embarazada fuera del matrimonio. Así que informar a todos sobre la muerte de la hija mayor de los Blackwood era mejor que vivir avergonzada por la familia Blackwood. El asunto de mi hermana podría implicar a toda la familia Blackwood. Una vez castigada la familia Blackwood, estos sirvientes probablemente serían vendidos a lugares lejanos. Esta anciana era la mayor de la mansión y solía servirme más. Ahora, al ver a mi padre encarcelar a Victoria en el cobertizo mientras yo estaba a punto de convertirme en princesa heredera, naturalmente ya no reconocería a Victoria como la hija mayor muerta. Victoria, furiosa, rompió el cuenco de medicinas. Empujé la puerta y entré. Fragmentos del cuenco roto volaron a los pies de mi hermana. Hermana, no te enojes. Es malo para el bebé. Hice que la anciana se retirara primero. La anciana me hizo una reverencia respetuosa. Ahora, en la mansión, yo era la persona más noble como futura princesa heredera. Victoria me fulminó con la mirada. Sofía, todo lo de hoy es porque me hiciste daño. Me traicionaste. Llevaste al príncipe heredero a la tumba. Me destrozaste la felicidad. Me tapé la boca y me reí. Mi hermana habla de forma tan graciosa. ¿Fui yo quien obligó a mi hermana a cometer adulterio con ese erudito? ¿Fui yo quien obligó a mi hermana a embarazarse en secreto de ese erudito sin contrato matrimonial? ¿Fui yo quien obligó a mi hermana a ignorar 9 generaciones y fingir su muerte para fugarse? Mi hermana palideció de ira. Dijiste que no me enojara, pero hermana, si trastornas al bebé, ¿no necesitarás que te tome el pulso al final? Sonreí, observando a mi hermana. Mi hermana ha hecho cosas tan vergonzosas. Mi padre ni siquiera se atreve a invitar a médicos externos, por temor a dañar la reputación de la familia Blackwood. Reí, evaluando a mi hermana. Veo que mi hermana aún conoce la vergüenza. Cuanto más se enojaba mi hermana, más me serenaba. Vine hoy para preocuparme por su salud y darle buenas noticias. Un sutil orgullo brilló en los ojos de mi hermana. Ya sé que ese decreto de matrimonio es solo una estratagema del príncipe heredero. Seguramente lo hace para que lo vea y me ponga nerviosa. Eres solo un mensajero que envió el príncipe heredero. No es cierto. Mi hermana levantó la cabeza con nerviosismo. Ve a decirle al príncipe heredero que en mi corazón solo está Adrien. No lo amo. Dile al príncipe heredero que deje de hacer estas provocaciones sin sentido. El príncipe heredero Alexander accede a que te fugues con Adrien. Victoria se quedó paralizada al instante. ¿Qué? Su Alteza ha decidido dejarte ir, dejarte llevar al niño en tu vientre y reunirte con Adrien. ¿No es este el final que más anhelabas? Ahora el príncipe heredero te ha dado la plenitud.
El día de mi boda serás libre para vivir una vida llena de amor con tu Adrien. Victoria de repente se sintió un poco perdida, murmurando, el príncipe heredero está verdaderamente dispuesto. Pensé que se aferraría con insistencia. Al oír esto me burlé. Al príncipe heredero le gustaba la hija mayor de los Blackwood. Pero esa persona ya está muerta, asesinada por ti, hermana. El príncipe heredero, furioso con Victoria, organizó deliberadamente una gran ceremonia de boda conmigo. Desde fuera, justo después del fallecimiento de la hija mayor de los Blackwood, el príncipe heredero se casó apresuradamente con la hija secundaria, pisoteando en cierto modo la dignidad de la mayor. Pero dado el estatus del príncipe heredero y el decreto del emperador, ¿quién se atrevería a hablar de algo inapropiado? Frente a la abarrotada sala de felicitaciones de los funcionarios, en el patio trasero, Victoria se había librado de tener que vestir oro, plata y joyas a su antojo. Vestía solo ropa de sirvienta, con tan solo una horquilla de plata en el pelo. La barriga de mi hermana empezaba a notarse. El general Blackwood lo vio y le recordó fríamente, contraiga el estómago. Después de salir de aquí, no tendrá nada que ver con la familia Blackwood. Padre, ¿cómo puedes ser tan cruel? Mi hija murió hace mucho tiempo. Solo eres un fugitivo. El más bajo de la familia Blackwood. Tampoco hay Darí. Al oír a su padre decir esto, Victoria quedó devastada. Su madre se sintió muy incómoda, pero no pudo hacer nada. Adrien fue liberado. Al ver a Victoria sin nada de valor, verdaderamente expulsada por la familia Blackwood, una extraña ilusión brilló en sus ojos, pero no la demostró. Siguió actuando como un buen esposo, apoyándola y diciéndole, Victoria, vámonos. El oro, la plata y las joyas son solo cosas externas. Te cuidaré bien. Los dos salieron por la puerta trasera de la mansión Blackwood. Al salir de la mansión Blackwood, Victoria, al oír el animado ambiente en la puerta principal, no pudo evitar mirar atrás. Vio a su hermana, que siempre la había obedecido, hoy vestida con un magnífico brocado, siendo aclamada por todos mientras caminaba hacia el palanquín de flores hacia el Palacio del Este. El príncipe heredero desmontó especialmente para darle la bienvenida. En las escaleras me cargó directamente, provocando la ovación de la multitud. Noté la mirada de mi hermana y me incliné deliberadamente hacia los brazos del príncipe heredero. Su Alteza, ella está observando. La persona lo entendió. ¿Quieres castigarla? El príncipe heredero entendió lo que quería decir. Me besó. Soporté ese beso asqueroso. Victoria, observándome desde lejos, se frotó el vientre plano a través de la tela áspera, con una vaga mirada de celos en sus ojos. Medio año después, por fin supe de mi hermana. Durante este medio año, me había consolidado en el Palacio Oriental gracias a mis habilidades médicas. El príncipe heredero me valoraba enormemente porque mi sangre era su catalizador medicinal indispensable. Me favorecía como si protegiera su propia vida. En la mansión inevitablemente había quienes hablaban mal en secreto de mi condición de hija secundaria, pero con mi experiencia de 2 vidas, quienes se oponían a mí ciertamente no tenían un buen final. Ese día, mi doncella Emma trajo una carta que decía que era para el príncipe heredero. Casualmente el príncipe heredero se encontraba fuera del Palacio del Este, que estaba bajo mi administración. Naturalmente las cartas importantes llegaron a mis manos. Reconocí la letra de mi hermana al instante. Sonreí con desdén, a mi hermana todavía le encantaba escribir cartas. En mi vida anterior, cuando mi hermana fingió su muerte, solo yo lo sabía, así que, como era natural, me escribía cartas quejándose. Ahora se había fugado abiertamente con su amante, pero la carta estaba claramente dirigida al príncipe heredero. La primera frase de la carta expresaba su extrañeza. Su Alteza, leer esta carta es como verme. Cada palabra y cada línea contienen el anhelo y el cariño de Victoria. Mi hermana escribió sobre su reciente situación. Victoria había dejado a la familia Blackwood afuera, sin llevar nada más que su barriga, siguiendo a aquel erudito. Cada comida consistía en las gachas de verduras silvestres que tanto le gustaban a mi hermana. También lavaba los platos y la ropa a diario para el hombre que amaba. Ya nadie obligaba a mi hermana a usar oro, plata ni joyas para ostentar su nobleza. En cambio, regateaba unas monedas de cobre con los comerciantes del mercado. Ni siquiera podía conservar una horquilla de plata,
Su cabello estaba atado solo con una tira de tela. Adrián, su amado, parecía haber cambiado. Antes de fugarse, juró estudiar mucho para los exámenes imperiales, pero después de fugarse, nunca más lo volví a ver con un libro en la mano. Se pasaba el día bebiendo con rufianes en burdeles, con una deuda considerable de vino. Victoria se enojó, pero solo cocinó en silencio gachas de verduras silvestres para su amante, lavando en silencio su ropa perfumada con vino. Mi hermana escribió que tenía las manos agrietadas y callosas. Destacó deliberadamente que el príncipe heredero una vez elogió sus hermosas manos como si fueran de jade, hechas para tocar instrumentos. Sin embargo, ahora, de tanto lavar y lavar la ropa, se habían vuelto ásperas y feas. Mi hermana quería que el príncipe heredero se compadeciera de ella. Se arrepintió, pero no se atrevió a decirlo, así que insinuó en la carta que no vivía bien, esperando que el príncipe heredero mostrara misericordia y la aceptara de vuelta para vivir una vida próspera. Pero mi hermana no esperaba que esta carta cayera en mis manos. Me giré hacia la vela que estaba a mi lado y la acerqué. Después de que casi se consumiera por completo, le ordené con frialdad: trae papel y pincel. Antes, en la mansión, cada vez que castigaban a mi hermana, me obligaba a copiar textos a mano. Para evitar que la maestra lo descubriera, mi letra debía ser exactamente igual a la de mi hermana. Con el tiempo dominé la letra de mi hermana hasta el punto de falsificarla a la perfección. Esa noche le entregué la carta falsificada al príncipe heredero. Mi hermana le escribió a Su Alteza. El príncipe heredero reconoció la letra de Victoria de un vistazo. Sus labios se curvaron con una especie de satisfacción por la venganza. Debió de haber sufrido suficientes dificultades como para admitir sus errores. Abrió la carta y la encontró escrita: Adrián y yo estamos profundamente enamorados, íntimos día y noche, nuestros sentimientos desbordan. El niño ya tiene más de 6 meses. Escribo esta carta específicamente para informarle a Su Alteza. Si a Su Alteza no le importa, cuando nazca podemos permitir que lo reconozcan como su padrino. Después de todo, Su Alteza me amó mucho en su día. Aunque no es el padre biológico del niño, Adrián tiene una buena educación y está dispuesto a que el príncipe heredero sea su padrino, lo que podría considerarse una muestra de su afecto por mí. El príncipe heredero leyó esta carta y se puso rojo de ira. Esa pareja adúltera es una auténtica desvergüenza. Se levantó maldiciendo, rompiendo la carta en pedazos. Aproveché para aconsejarle que se calmara, pero me empujó bruscamente sobre la cama. Esa carta lo había estimulado. Mi hermana lo había traicionado, y él quería desahogarse con otra mujer para saciar su orgullo masculino herido. Esa mujer era yo, la sustituta con la que se había casado. Fue otra noche extremadamente repugnante. A la mañana siguiente me desperté y encontré a la criada trayendo un tazón espeso de sopa anticonceptiva, como siempre. Desde que entré al Palacio del Este, tenía que beber sopa anticonceptiva cada vez que le servía. El príncipe heredero aún extrañaba a mi hermana. No quería que otras mujeres tuvieran hijos suyos, pero la carta de anoche lo destrozó por completo. A partir de hoy, ya no necesitas tomar sopa anticonceptiva. Me arrebató el cuenco de medicinas de las manos, ordenándome con tono autoritario: consígueme un príncipe pronto. Debo hacer que Victoria se arrepienta. Asentí obedientemente. Después de todo, más tarde ascendería al trono. Si quería abandonar a mi marido y seguir a mi hijo, primero tenía que quedarme embarazada. Siguiendo las indicaciones del príncipe heredero, a los 2 meses de dejar de tomar anticonceptivos, quedé embarazada. Durante este tiempo mi hermana escribía cartas continuamente al príncipe heredero, pero todas eran interceptadas por mi doncella Emma y me las entregaba a mí primero. Tras leerlas, las quemaba y falsificaba la letra de mi hermana para escribir cartas completamente diferentes. En ellas Victoria contaba que su amante la había empujado, y que había sufrido un aborto espontáneo, sufriendo un sufrimiento insoportable. El príncipe heredero leyó cartas que le escribí, en las que le contaba que Victoria y su amante habían tenido intimidad durante el día y que, sin querer, habían lastimado al bebé. Tras el aborto su cuerpo estaba debilitado. Quería pedirle al príncipe heredero que enviara médicos imperiales para cuidarla y nutrirla, de modo que pronto pudiera concebir otro hijo para su amante.
En la carta, Victoria decía que su amante se emborrachaba a diario y que todo su cuerpo apestaba terriblemente, nada que ver con el noble príncipe heredero, lo que hacía sentir nostalgia a mi hermana. El príncipe heredero leyó que su amante era físicamente fuerte, a diferencia del príncipe heredero, que siempre estaba enfermo. Al escribir la carta, aún recordaba aquel día en que el príncipe heredero le vomitó suciedad encima, provocándole tantas náuseas que no pudo dormir. Por suerte, el amante de mi hermana era fragante. En la carta, Victoria decía que su amante era voluble, frecuentaba burdeles y contagiaba enfermedades, y le rogaba al príncipe heredero que la salvara de ese mar de sufrimiento. El príncipe heredero leyó que el amante apreciaba a mi hermana, que eran inseparables. Cada vez que veía el rostro de su amante, mi hermana se sentía mejor, pero pensar en el príncipe heredero le daba náuseas. Cada vez que leía las cartas, el príncipe heredero vomitaba sangre de rabia. Entonces yo preparaba una medicina y se la llevaba, usando mi sangre como catalizador. El príncipe heredero se conmovió hasta las lágrimas, me abrazó y me dijo que solo me amaría para siempre. Le acaricié la cabeza como a un perro. Un año después di a luz sin contratiempos a un príncipe. Padre, viendo que no solo gozaba del favor del Palacio Oriental, sino que ahora tenía un hijo, lo que afianzaba mi posición, y que el cuerpo del príncipe heredero se fortalecía día a día mientras la emperatriz y el emperador estaban gravemente enfermos. El trono, tarde o temprano, sería del príncipe heredero. Padre apostó todo el futuro de la familia Blackwood por mí, tratando la situación como si Victoria, la hija mayor, nunca hubiera existido. Madre discutió con padre varias veces por esto. Mi padre la criticó por no haber educado bien a su hija. Mi madre, al ver la reputación arruinada de su hija biológica mientras yo, hija de una concubina, tenía un futuro brillante, se enfureció desmesuradamente. Apretó los dientes con odio, creyendo que la falsa muerte de mi hermana, que se reveló ese día, fue obra mía. De lo contrario, mi hermana no se habría visto en una situación tan difícil. Para vengar a su hija, aprovechó mi confinamiento para sobornar a los sirvientes y que añadieran polvo de flor roja a mi medicina. Una pequeña cantidad de polvo de flor roja podría usarse como medicina, pero si se aplica a las madres primerizas, causaría una hemorragia posparto. Las madres primerizas ya eran propensas a sangrar durante el parto. Algunos médicos imperiales lo interpretarían como síntomas posparto normales. Para cuando descubrieran que el flujo sanguíneo aumentaba a diario, sería demasiado tarde. La constitución de la nueva madre se vería gravemente dañada. Aunque no pondría en peligro su vida, no viviría mucho. Los occidentales equivocados entendían muy bien el polvo de flor roja. Hace años mi madre también fue atormentada hasta la muerte por este mismo método. Ahora, mi madre quería usar el mismo método para acortar mi vida. Pero no sabía que desde el primer recipiente de medicina, ya había detectado el polvo de flor roja dentro. Ese tazón de medicina era evidencia de que mi madre conspiraba contra la princesa heredera. El príncipe heredero estaba enojado con Victoria, y naturalmente no mostraría piedad con su madre. Así que la vida de mi madre quedó en mis manos para que yo me encargara de ella. Los guardias registraron su habitación y encontraron una caja de polvo de flor roja. No la torturé mucho. Simplemente hice que alguien preparara la caja entera de polvo de flor roja en un tazón de sopa y se la echara a mi madre. Deja que pruebe la sensación del frío corporal y del cuchillo, el dolor punzante del estómago, y finalmente muera de hemorragia. Mi madre no aguantó mucho y murió rápidamente de enfermedad. Mi padre me temía aún más. De vez en cuando, al encontrarme en el Palacio Oriental, se inclinaba con extremo respeto, temeroso de que recordara cómo murió mi madre y le quitara la vida a mi padre en venganza. Una familia comparte la gloria y la vergüenza. Mi padre me expresó su lealtad. Dijo que haría todo lo posible para ayudarme a convertirme en emperatriz y a su nieto a convertirse en príncipe heredero, para que el linaje Blackwood pudiera alcanzar su máximo esplendor. Ahora actuaba menos como mi padre y más como mi súbdito, un súbdito leal. La prefectura de la ciudad de Pollán denunció un caso de asesinato, alegando que una mujer común había envenenado la comida de su esposo y lo había matado. La prefectura arrestó a la mujer. Pero ella gritó que era la hija mayor de la mansión del general, la princesa heredera designada, y que debería haber sido la futura emperatriz. Esa mujer común era mi hermana. El príncipe heredero emitió personalmente un edicto ordenando a la prefectura liberar a Victoria.
2 meses después el emperador falleció, y el príncipe heredero ascendió al trono sin contratiempos. Con el apoyo incondicional de toda la familia Blackwood, el puesto de emperatriz solo podía pertenecer a mí. La noche anterior a la ceremonia de entronización, el príncipe heredero me apretó la mano con fuerza y dijo con seriedad: «Sofía, jamás te traicionaré». Su rostro reflejaba dulzura, pero la sonrisa en sus ojos era fría como el hielo. La ceremonia de entronización de la emperatriz transcurrió con total normalidad. Pero a mitad de camino, una mujer vestida de grosería y de aspecto demacrado irrumpió de repente. Era mi hermana, que se había fugado hacía 2 años y acababa de regresar a la capital. Mi hermana era solo 2 años mayor que yo, pero ahora parecía haber envejecido 10 años más. Comer gachas de verduras silvestres había desvanecido por completo su demacrada belleza. Varios mechones de cabello blanco le habían crecido en la cabeza, muy visibles. Miré al emperador a los ojos, no mostró sorpresa ante la apariencia de Victoria. Supuse que había permitido tácitamente la entrada de esta mujer al palacio. Dado que el emperador ordenó a la prefectura que liberara a Victoria, tenía la intención de tolerar su regreso a la capital, incluso permitiéndole tácitamente entrar al palacio. Su Majestad, soy Victoria. Victoria había envenenado a Adrián, pero la prefectura la liberó y la declaró inocente. La prefectura afirmó que era la intención del príncipe heredero. Victoria, con alegría, pensó que se debía al cariño de Alejandro por ella, así que intentó por todos los medios escapar de aquella aldea remota a la capital. En cuanto Victoria entró en la ciudad imperial, recibió muchos favores. Incluso la entrada al palacio transcurrió sin contratiempos. Creyó que Alejandro la esperaba. Mi hermana, con picardía, pensó que si regresaba, se convertiría gloriosamente en emperatriz, en la luna brillante del emperador. Observándola con atención, se daría cuenta de que mi hermana se había arreglado deliberadamente antes de venir. Pero por desgracia, la única joya que llevaba en la cabeza era solo una tosca horquilla de plata. La ropa que vestía también era de tela basta. Su figura, debido a un aborto espontáneo sin los cuidados adecuados, se había hinchado y deformado. Pensó que su reencuentro estaría lleno de emoción. Pero Victoria, a ojos de Alexander, era solo una mujer fea que lo había traicionado y manipulado. Toleró que Victoria entrara en la capital solo para humillar a mi hermana. Los funcionarios presentes no la reconocieron. Gritaron con miedo: «¿Será esta la hija mayor de la familia Blackwood, que murió joven hace años?» El general Blackwood se apresuró a negarlo. «Mi hija mayor murió hace mucho tiempo. La hija secundaria es ahora la emperatriz. No conozco a esta mujer». Victoria sabía que su madre había fallecido y que la familia Blackwood jamás volvería a reconocerla. Mi hermana depositó todas sus esperanzas en el emperador. «Su Majestad, le escribí tantas cartas. ¿Por qué nunca me respondió?» Al mencionarlas, a Alexander se le hincharon las venas de la frente, pero contuvo la ira y preguntó: ¿de verdad le salían del corazón todas esas palabras? Victoria asintió vigorosamente. Todas eran palabras ciertas. Cada palabra salió de lo más profundo de mi corazón. Victoria se había arrepentido de verdad. Conspirar para matar a su amante era una muestra de su determinación y sinceridad hacia Alexander. Al escribir esas cartas, con el tiempo el contenido se convirtió en una mezcla de queja y confesión, casi en cartas de amor. Eran tan sinceras y humildes que cualquier hombre se ablandaría. Victoria estaba muy segura de que cada palabra y frase expresaba su tardío afecto por su majestad, sin una sola falsedad. Pero la expresión del emperador se ensombreció. «Muy bien. Ni una sola palabra falsa». Victoria no tenía ni idea de que yo había intercambiado todas esas cartas. El emperador comprendió entonces que toda la fanfarronería en las cartas sobre Victoria y la vida romántica de su amante salía directamente de la boca de Victoria. De repente se echó a reír, riéndose de sí mismo por ser más ridículo que un payaso en el escenario. Victoria pensó que el emperador se alegraba de volver a verla, así que le devolvió la sonrisa. Victoria habló con naturalidad: «Majestad, todo fue culpa mía antes. Me equivoqué. Ahora estoy dispuesta a casarme contigo y sentarme en ese trono de emperatriz». Victoria dio un paso al frente para tomar la mano del emperador, pero éste tiró de la mía. «Ya tengo una emperatriz». «¿Qué eres tú?».
La mirada humilde y débil de Victoria al mirarme se convirtió en un odio descontrolado. Me equivoqué. Todo mal. Debería ser la emperatriz. Hoy debería haber sido tu amada esposa, a quien reencontraste. No es Sofía. Mi hermana me señaló con enfado. Es solo una humilde sustituta. Ella es solo mi sustituta. Sustituta. El emperador me abrazó. Mi emperatriz fue criada para ser noble, hermosa y gloriosa. ¿Cómo podría ser un sustituto de una mujer fea como tú? Victoria se quedó paralizada, desplomándose de repente. ¿Me desprecias? Me volví así, ¿no es todo porque Sofía me hizo daño? Sofía, fuiste tú quien me hizo daño. Todo lo que tienes hoy debería haber sido mío. Su Majestad, su enfermedad no necesitó originalmente la sangre de Sofía como catalizador. Sofía lo engañó. Victoria me miró con saña. Mientras muera, todo será como en mis sueños. Volveré a ser una noble dama protegida, la emperatriz. Victoria terminó de hablar y de repente se arrancó la horquilla de plata de la cabeza apuñalándome. Ni siquiera había parpadeado cuando Victoria se detuvo en el aire. Una espada la atravesó en el vientre. Victoria bajó la vista y vio la empuñadura en la mano del emperador. Victoria no lo podía creer con la voz temblorosa. ¿Su Majestad qué hace? Soy Victoria, su más amada. El emperador rió fríamente. Durante 2 años me escribiste a diario sobre tus aventuras amorosas con tu amante. ¿Por quién me tomaste? Mi Victoria murió hace mucho tiempo en esa tumba. No la mancilles. El emperador sacó la espada larga. La sangre de Victoria salpicó el suelo. Todos los funcionarios de la corte quedaron conmocionados. El general Blackwood, al ver a su hija mayor atravesada en el vientre por una espada, se sintió avergonzado y deseó poder cortar los lazos de inmediato. Victoria no tuvo oportunidad de explicarse. Su cuerpo cayó hacia atrás, rodando por las escaleras, con la sangre manando por todas partes. La horquilla de plata de su cabeza también se le cayó. La recogí y bajé las escaleras para ayudar a mi hermana a recogérsela. Todos los que me veían pensaron que era una emperatriz benévola. Solo Victoria oyó lo que dije. Durante todos estos años, todas las cartas que mi hermana le escribió a su majestad me fueron entregadas. Victoria abrió los ojos de par en par, sorprendida. ¿Tú qué hiciste? Hablé sin expresión. Solo edité un poco el contenido. Todo el arrepentimiento y cariño de mi hermana, lo cambié por historias sobre ti y ese adúltero. Al principio el emperador aún sentía algo por mi hermana, pero al leer esas cartas día tras día, por mucho cariño que sintiera, todo se borraba, dejando solo asco. Sin esas cartas, cuando mi hermana regresó hoy, el emperador realmente se habría reunido contigo. Sonreí susurrándole al oído. Fui yo quien le cortó el camino a mi hermana para convertirse en emperatriz. Victoria levantó la mano para agarrarme del cuello queriendo matarme. Sacudí la horquilla de plata que tenía en la mano. ¿Quieres usar esta horquilla para atravesarme la garganta? Igual que en tu sueño. Hablé del sueño de mi hermana, aterrorizándola. Toqué el cuello de Victoria, encontrando lentamente el punto vital, sonriendo misteriosamente como un fantasma. Ese hermoso sueño de mi hermana. Usaste mi compasión para fingir tu muerte y escapar. Tuve que soportar las consecuencias de tu egoísmo, casarme con un hombre al que no amaba, ser tratada como una herramienta para desahogar mis deseos, luchar por sobrevivir. La vida era tan difícil de estabilizar, pero regresaste. En cuanto regresaste, destrozaste todo lo que con tanto esfuerzo había construido. Victoria solo quería vivir, pero tú tacañamente te negaste a darme la más mínima oportunidad. Si quieres escapar, escapa. Si quieres ser emperatriz, sé emperatriz. ¿Y yo qué? ¿Soy una hormiga que puedas pisotear? No, no es cierto, hermana. Soy alguien que resistirá. El infierno que soñaste lo experimenté de verdad. Al salir del infierno, alguien como yo, naturalmente, debe cobrar deudas. La horquilla de plata se clavó en el cuello de Victoria. El rostro de mi hermana empezó a retorcerse de dolor. Sangre fresca brotó de su garganta.
Apreté con fuerza la mandíbula de mi hermana, pronunciando cada palabra con claridad. Todas las tragedias de mi hermana en esta vida fueron gracias a mí. Cuando te presentes ante el rey Llama, dime mi nombre es Sofía. A ver si el rey Llama te ayuda a buscar justicia o te condena al 18º nivel del infierno. Atravesé el punto vital de Victoria delante de todos los oficiales civiles y militares. Antes, todos creían que era una emperatriz benévola. Ahora vieron mi crueldad. El emperador frunció el ceño. Emperatriz, eres demasiado despiadada. De todos modos, no habría sobrevivido. Me puse de pie y le expliqué con suavidad, Su Majestad quería matarla. Simplemente seguí los deseos de Su Majestad y le di una última puñalada. El emperador no dijo nada más. Regresa al estudio. La ceremonia de entronización, a medio terminar, fue sangrienta. Naturalmente no pudo continuar. El príncipe de 3 años lloró a gritos y su nodriza lo trajo hasta mí. Sostuve al niño besándole la mejilla, mientras observaba la figura del emperador que se alejaba. La aparición de Victoria había despertado sospechas en el emperador. En secreto buscó a un médico de renombre de Rong Occidental para que investigara mis recetas. Ese médico dijo que incluso sin mi sangre como catalizador, la enfermedad del emperador aún podía curarse. Así que la emperatriz me engañó desde el principio. Me citó solo al estudio para interrogarme. Me hiciste confiar en ti. En realidad, no necesitaba tu sangre como catalizador. Pero por eso, te perdoné muchas cosas. Pensándolo bien, ese plan de muerte falsa de hace años, claramente tenías a Victoria en la mira. Si solo querías exponer la muerte falsa de Victoria, ¿por qué usar un ataúd de piedra? Querías matar a tu hermana desde hace mucho tiempo. Incluso yo era solo tu pieza de ajedrez. Eres demasiado audaz. Cuanto más pensaba, más se enojaba. Sofía, tú eres quien engañó al emperador. Aunque me arrodillé ante él, mantuve la calma como siempre. Su Majestad, ¿cuántos años lleva bebiendo mi medicina? El emperador respondió, exactamente 5 años. Si yo fuera Su Majestad, no castigaría precipitadamente a alguien que ha cuidado de mi salud durante 5 años. Levanté la vista porque quizá no sepa si durante esos 5 años envenené la medicina o no. El emperador se dio cuenta de algo. Se levantó de repente a punto de ordenar la ejecución de esta emperatriz desobediente, pero vio que su rostro palidecía de repente y que sus ojos se llenaban de vasos sanguíneos. ¿Tú? ¿Qué hiciste? Su cuerpo se inclinó y cayó en mis brazos. Me levanté lentamente y abrí la puerta del estudio. Los eunucos y los guardias me hicieron una reverencia respetuosa. Emperatriz, el emperador está enfermo. Me ajusté la horquilla de Fénix en la cabeza, me temo que no está bien. Llama rápidamente a los médicos imperiales. Los eunucos y los guardias se miraron, con expresión seria y poniéndose a trabajar. Cuando el emperador despertó, ya habían pasado 10 días. Yo había tomado el control de la corte. Estaba demasiado débil para soportarlo. Los ayudantes de confianza que lo acompañaban habían sido despedidos por mí, y estaban solos en la cama como un emperador solitario. Me preguntó, ¿y le pusiste exactamente a la medicina? Su Majestad nunca pensó en por qué su grave enfermedad, que dejó perpleja a toda la Academia de Medicina, se hizo efectiva inmediatamente después de tomar mi medicina. Me quedé junto al lecho del dragón, sosteniendo la insignia militar que acababa de arrebatarle a Su Majestad, sonriendo con encanto. Porque desde el principio usé un veneno fuerte contra Su Majestad. Eso no podría llamarse medicina, sino veneno. El veneno, por supuesto, tiene efectos inmediatos. Pero este veneno tampoco podría quitarle la vida a Su Majestad de inmediato. Al menos en 5 años, se descubriría que Su Majestad contrajo esta extraña enfermedad. ¡Qué lástima! Originalmente quería mantener una vida armoniosa con Su Majestad durante unos años más. Pero Su Majestad, por una frase de Victoria, dudó de mis años de compañía. Realmente me hiela el corazón. El momento en que Su Majestad dudó de mí fue cuando mi corazón murió, y también la última vez de Su Majestad. Saqué un fajo de cartas y se las arrojé al emperador en la cara. Eran cartas que Victoria ya había escrito antes, aunque aún no todas estaban quemadas. El emperador las recogió con debilidad,
hojeándolas una y otra vez. Resultaron ser puras palabras de confesión y arrepentimiento de Victoria dirigidas a él. Durante todos estos años, las cartas que Su Majestad vio fueron falsificadas por mí. Incluyendo esas historias íntimas, todas inventadas por mí. La chica que Su Majestad más amaba se había fugado con su amante hacía 2 años y fue abandonada. En aquel momento ella deseó de verdad volver atrás y arrepentirse ante Su Majestad. Pero Su Majestad le hizo daño. Ese día Su Majestad la apuñaló en el vientre con una espada, ¿ahora se arrepiente? El emperador aferró esas cartas temblando de ira, hasta que vomitó una bocanada de sangre negra. Mis cartas falsificadas siempre hacían que Su Majestad vomitara sangre de rabia. Días y meses de órganos suprimidos, combinados con el veneno acumulado en el cuerpo de Su Majestad, habían agotado sus fuerzas hace mucho tiempo. Me incliné para observar el miserable estado de Su Majestad. No solo me atrevo a engañar al soberano, sino también a matarlo. Este plan de envenenamiento se planeó hace mucho tiempo. La emperatriz está planeando una rebelión. El emperador golpeó la cama con furia, intentando pedir ayuda. Se lo recordé amablemente. Sé que todos en el palacio están ocupados con la gran ceremonia del fallecimiento del emperador anterior y la ascensión del nuevo. Nadie escuchará las órdenes de Su Majestad. Sofía, eres una mujer malvada. Tú y tu hermana son insensibles y despiadadas. Solo que tú eres aún más cruel que tu hermana. ¿Dónde está entonces Su Majestad, la bondad? Al principio me tratabas como un sustituto de mi hermana. Después me viste como una medicina que salva vidas. Finalmente, enojado con mi hermana, me usaste como pieza de ajedrez. Ahora que Victoria ha muerto y Su Majestad cree que su cuerpo se ha recuperado y que el príncipe ha crecido, quieres desecharme como si fueran zapatos gastados. Extendí mi delgada mano para estrangular al emperador. Su Majestad cree que soy un puente para cruzar el río y luego retirarse. ¿Por qué no cree Su Majestad que usted también es el puente bajo mis pies, una pieza de ajedrez que puedo matar en cualquier momento? El emperador forcejeó, pero ¿cómo podría un débil enfermo tener fuerza? Apreté con facilidad el cuello del emperador, cortándole el aire. El emperador se asfixió gradualmente bajo mis manos, debilitándose poco a poco, y finalmente me miró con ojos inyectados en sangre. Su Majestad quería matarme, pero ahora soy yo quien lo mata. Amanecía. El emperador Alejandro falleció. Sostuve al príncipe de 3 años ante las respetuosas rodillas de todos los funcionarios civiles y militares, ascendiendo paso a paso al trono dorado, con el estatus de emperatriz viuda y regente del joven emperador. La apariencia y el temperamento del príncipe de 3 años no se parecían en nada al porte del difunto emperador. Estaba muy apegado a mí, balbuceando y pidiéndome que lo besara. Le besé la mejilla y le dije: eres el legítimo príncipe heredero. Tu padre ha fallecido. Este mundo es tuyo. Pero antes de que alcances la mayoría de edad, levanté el sello de jade con mis labios ligeramente curvados. Este mundo es mío para decidir. Sofía se transforma de víctima en vengadora despiadada, manipulando a todos para alcanzar el poder supremo. Victoria es egoístamente ciega, sacrificándolo todo por un amor ilusorio, solo para arrepentirse demasiado tarde. Alexander solo ve a las mujeres como herramientas, y finalmente muere a manos de alguien a quien despreciaba. La trama es oscura, con múltiples capas de traición. En esta historia de traición y venganza, nos encontramos con emociones intensas. El engaño de la hermana mayor fingiendo su muerte muestra la desesperación que la gente siente por el amor. Su fuga la lleva a la miseria, mientras que el astuto plan de la hermana menor se desvela gradualmente. La historia explora temas de celos, manipulación y ambición. Frases clave incluyen la muerte fingida, la novia sustituta y el honor familiar. El protagonista se transforma de víctima a conspirador, usando veneno y falsificación para alcanzar el poder. Esta narrativa dramática nos enseña sobre las consecuencias y cómo el resentimiento puede llevar a las personas a actuar de forma extrema. Toda traición crea una cadena de venganza.